Buenos días, hermanos. La enseñanza de hoy dice: los pastores de Jehová. El Señor Jehová nos dice a nosotros que somos de su pueblo de Israel, de los escogidos y predestinados para gloria. Efesios 1, 3, 5. De Isaías 10, 20, 22. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Jeremías 3:15. Esta promesa el Señor Jehová la empezó a cumplir por medio de su Hijo Jesús, al escoger y llamar al ministerio a los primeros 12 pastores, a los cuales llamó apóstoles. Mateo 10:1-5, Marcos 3:16-19 y Lucas 6:13. Después designó el Señor aún otros 70, a los cuales envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía: las mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Andad, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Lucas 10:1-3. Es indispensable entender que el Señor Jehová escogió varones para pastores, ni una mujer. 1 Timoteo 2, 11-15 dice: y os daré pastores según mi corazón, según su corazón de nuestro Señor, no según de hombres, como sucede en muchas congregaciones e iglesias actuales. Ellos mismos se autonombran pastores, o son los hombres los que los nombran pastores y los autorizan a predicar y les dan ordenanzas. ¿No es el Señor Jehová, el Padre de Jesús, el que les da esta gloria? Gálatas 1:11-12 y 1 Timoteo 4:14. Nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, les dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues toman la gloria los unos a los otros y no buscan la gloria que de solo Dios viene? San Juan 5:44. Dice: pues el recibir un ministerio de parte de Dios por medio de su Hijo es una gloria. Asimismo, recibir un ministerio de parte de un hombre es tomar la gloria los unos de los otros, y esta gloria no viene de Dios. Y esto es lo que hacen muchos pastores, muchos falsos cristos, que no son glorificados por Dios, y ellos mismos se dan la gloria al autonombrarse pastores. O el ministerio se los da el hombre y no Dios, y tienen fábricas de pastores, seminarios y escuelas. Estos pastores
jamás han sido aprobados por Dios y jamás han sido alabados por Jehová. Ellos se alaban a sí mismos diciendo: yo soy pastor en la iglesia de Cristo. Y ellos lo dicen. Y San Pablo nos dice: porque no es el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. 2 Corintios 11:18. Pero, ¿cómo pueden ser aprobados por Dios si Él no les ha dado el ministerio y no es la palabra de Jehová la que predican, ni es su nombre el que invocan, y ni andan haciendo su voluntad? Eso no es amar al Señor Jehová ni a su Hijo Jesús. Amar a Dios es creerle y obedecerle. No son amados por Dios ni por su Hijo. Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, porque Dios ama a los suyos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Con este testimonio, nuestro Señor Jesucristo redarguye todas las herejías predicadas por los falsos cristos, porque los falsos pastores y falsos cristos predican que Dios ama al pecador y al incrédulo, a todos, y anuncian a voces: hermano, Dios te ama, arrepiéntete y recíbelo como tu Salvador. Esas no son las palabras que nuestro Señor dejó. Ahí es donde se conocen quiénes son los fieles a Jehová, los verdaderos pastores, los aprobados por Él. ¿En qué manera los aprueba? En la manera en que se apegan en todo a su doctrina y a su escritura. Porque Él lo dice claramente: el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esa es su doctrina. Así es como se puede saber quién está aprobado y no. No solamente utilizar la doctrina en vano y cumplir una que otra cosa y lo demás cambiarlo o modificarlo para que los fieles no se vayan. Porque si verdaderamente dieran la doctrina a como está escrita, perderían muchos fieles y perderían muchas pastoras, porque eso no es lo que estableció nuestro Señor Jehová. Dice: el Hijo de Dios nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará.
Es así que como podemos nosotros saber si somos amados o no por Dios, aplicando toda su doctrina, guardando todos sus mandamientos, no modificando nada. No necesita, muchos pensarán, pero ¿cómo Dios les dijo eso? ¿O cómo saben que Dios los ama si no se los ha dicho? Porque al seguir los mandamientos y seguir la escritura y hacer lo que dice la escritura, es así como podemos darnos cuenta si somos o no somos amados por Dios. Porque no todos son amados por el Señor y su Hijo Jesús, solo aquellos que le han creído, que guardan sus mandamientos, sus testimonios. Estos son los que aman a Dios y a su Hijo, y Dios los ama. Y es así como todas las demás iglesias protestantes y de todo, que no siguen ni guardan la doctrina de Dios tal y como Él la dejó, por lo tanto, no pueden ser amados por Dios. No creen el testimonio de Cristo. Él testifica, no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. San Juan 8:16. San Juan dice, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y muchos pastores enseñan que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la que llaman la Santísima Trinidad. Asimismo, hay más congregaciones y demás falsos cristos que no son amados por el Señor Jehová ni su Hijo Jesús, ni ellos aman a Dios y a su Hijo. Al modificar todas estas cosas que Dios estableció, al cambiar los mandamientos, al cambiar la doctrina, Cristo dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Juan 14:24 y Juan 8:45-47. Todas las congregaciones de los falsos cristos no creen al testimonio de Cristo porque no son sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz, y San Pablo por Espíritu Santo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, que significa maldito. 1 Corintios 16:22 y Mateo 5:17-18. El Señor Jesucristo nos dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:40 y 11:24. 1 Corintios 15:22-23. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que estos no lo creen. Muchos no lo creen. Un papa católico decretó como dogma de fe que María, la que fue madre de Jesús según la carne, había resucitado y que su cuerpo fue llevado por los ángeles al cielo, que María vio a Jesús y creyó a él, y según Cristo
todos los que creen a Él serán resucitados por Él cuando Él venga en el día postrero. ¿Quién resucitó a María? Si el día postrero es cuando Cristo venga, muchas herejías más que enseñan todos los falsos cristos, oponiéndose al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, y dicen: creemos a Cristo, así como otras iglesias que se han dividido en muchas congregaciones por soberbia o por falta de amor a sus hermanos de fe. Son muchas las herejías que predican y que se oponen a los testimonios de los profetas de Jehová, el testimonio de los apóstoles, que es el testimonio de Jesucristo, la palabra de su Padre y Dios, porque la doctrina no es del Señor Jesucristo, Jehová Hijo. Él nos dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo también es nuestro pastor supremo en la congregación, porque Él tiene la doctrina del Padre. Él nos dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Es así que todos aquellos que han modificado sus mandamientos y que han introducido herejías en la Escritura y que han cambiado la doctrina y que se han hecho pastoras y que se han hecho tantas modificaciones, la Escritura es clara y Él lo dice: tiene quien le juzgue. Dice, por eso dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Con todos estos pasajes de la Escritura, con todos estos versículos de la Escritura, van a ser juzgados, porque en ese día postrero serán mencionados y ahí, ¿qué podrán decir a su favor si nunca siguieron la doctrina como la dejó nuestro Señor? Dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. San Juan 12:48-50. Fíjense, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, heredero de todo lo creado, poderoso, sigue intactamente la doctrina del Padre y no ha cambiado nada, porque Él así tiene la gloria del Padre, y nosotros, al seguir su doctrina,
también tenemos la gloria del Hijo y del Padre. Entonces, ¿qué gloria tienen aquellos que han alterado todo y que se hacen pastores a sí mismos y pastoras y que introducen herejías y que se hacen fábricas de pastores? Por eso dice, esos tienen quien les juzgue. Así que aquellos que no creen serán juzgados por la misma palabra del Señor Jehová, y serán encontrados mentirosos y lanzados al lago de fuego, ardiendo con fuego y azufre, que para ellos es la muerte segunda. Está escrito, mas a los mentirosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y los fornicadores y hechiceros, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Allí será arrojado todo aquel que hizo mentiroso a Jehová al no creer a sus testimonios. El apóstol San Juan nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. 1 Juan 5, 9, 10. Es así como la misma Escritura, hermanos, nos dice quiénes son los verdaderos pastores y los falsos pastores. Los verdaderos Cristos y los falsos Cristos. Ahorita en la actualidad, a donde quiera que vayas, escuchas y ves que muchos llaman a muchas personas, independientemente los males que hagan, y les dicen que Dios los ama. Esas son palabras de hombres, no son palabras de Dios. Las palabras de Dios son claras. ¿A quién ama Dios? A aquel que sigue la Escritura y que crea su doctrina. Y un simple cambio de palabras hacen la diferencia. No es lo mismo decir a un pecador, ven que Dios te ama, a decirle, ven para que Dios te ame. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La enseñanza es cortita, así está escrita. A continuación les dejo una pequeña alabanza como en otras ocasiones. Dios los cuide y los bendiga y los proteja. Gloria al nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. En horas de angustia clamé a mi Jesús, mi gran abogado, dulce mediador.
la verdad, la vida, mi divina luz. Tú heredaste el nombre divino, Señor, del omnipotente Jehová, mi Señor. Pues dame licencia, Jehová, mi Señor, de ir a tu presencia por tu grande amor. Gracias yo le doy al Dios y Creador del gran universo, Jehová, mi Señor, conteniendo el ya